El conde Drácula, su nombre de pila en realidad es Vlad Drácula Tepes. Pero es mejor conocido históricamente como Vlad el Empalador. Este extraño conde fue un breve periodo príncipe de Valaquia por 2 ocasiones, y las lenguas muy afiladas aseguran que él era muy cruel. Por contraparte, guerreros ya olvidados por el tiempo aseguran que el Empalador fue formalmente el inventor de la guerra psicológica a través del terrorismo. Aunque bueno, ahora sabemos todos los malos tratos recibidos por los otomanos mientras él fue su prisionero. Y por supuesto todo esto fue clave para alentar a estas tácticas sanguinarias. Y es que Vlad tiene su historia, y créeme, no fue un conde de cuna de oro. Su infancia fue medianamente feliz hasta que su padre tuvo que entregarlo a él y a su hermano Radu como garantías de su lealtad al temido Imperio Otomano, que por aquellas fechas estaba en manos del sultán Murad II. Se supone que, perdiendo a sus hijos, él aseguraba que el Imperio Otomano no pasara sobre ellos con una fatídica guerra. Entonces el padre del conde le llamó antes de entregarlo honoríficamente Drácul o Drácula, así es como se pronuncia, Drácula, que significa dragón o diablo. Esto depende mucho del contexto. Su hermano, por contraparte, tuvo un poquito de mejor suerte. A él se le apodó Radu Cel Fromus, que traducido sería algo así como Radu, el hermoso. Radu y Vlad, al llegar al Imperio Otomano, fueron criados por separado, como feroces guerreros e inteligentes políticos. Esto con el fin de que en un futuro cualquiera que utilizara o que tuviera el trono de Valaquia fuera aliado del imperio. Pero desafortunadamente, no por tener estos privilegios educativos, corrieron con mejor suerte que otros prisioneros. No, en realidad, este par de hermanos sufrieron siempre amenazas de muerte. No había un día en que el pequeño hijo del dragón no temiera por su vida. La de su hermano en realidad ya no importaba, porque ni siquiera sabían si estaba vivo o no. Quizá ya habían terminado con él. Toda esa nostalgia, con el paso del tiempo, Drácula la convirtió en ira, y fue tal su frustración que decían que cuando lo soltaban en el campo de batalla, era una bestia. Conforme fue creciendo, fueron sus mismos enemigos quienes contaron su historia, que posteriormente se convertiría en leyenda. Pero esta leyenda es tan increíble que es muy difícil distinguir la verdad de la ficción. Bienvenidos pues, noctámbulos, una vez más a nuestro aterrador rincón del misterio. Soy Chris Spellman y estoy aquí para recordarte que puedes entrar libremente a mi morada y dejar parte de la felicidad que traes contigo. I am Drácula. ¡Ah! ¡Qué película! Ayer empecé a verla otra vez así en pedacitos porque no me canso de verla. Me gusta mucho esta película. Me han preguntado mucho cuál es mi película de terror favorito y es esta, de verdad. No hay cosa más hermosa que esta obra de arte. Me gusta también mucho el libro, ya les había comentado, pero si yo estuviera a punto de morir y me dejaran pedir un deseo, sería ver esta película una vez más en el cine. Tienen que verla en el cine, de verdad. Ahora sí, ya, autocontrol, Spellman, autocontrol. Ok. Venimos a hablar del verdadero conde Drácula. Este señor bonito de acá. Como ya te conté en la primera parte, Drácula fue reconocido ahora como lo que fue, un héroe nacional que luchó hasta el último momento por la soberanía de su país. Y sí, es que debemos de recalcar que él fue un héroe, porque en aquellos ayeres lo único que él hizo fue defender a su gente. Él conocía a los musulmanes y sabía cómo peleaban, entonces él también tenía las tácticas para hacer que aquellos guerreros, los musulmanes, se dieran la vuelta. Y una de las cosas que se dice que más temían los musulmanes era el empalamiento. Entonces lo que hizo Drácula, porque es una mentira que él asesinaba a su misma gente, no, en realidad él tomaba presos y los empalaba. Sí, también se dice que él le llamó a hablar a los nobles que eran contrapolíticos, o sea, eran nobles pero no querían hablar en el trono, de hecho querían a su hermano. Round one, fight.
Entonces él esto lo veía como una traición y sí, esa también fue una vez que empaló ciudadanos de él. Pero por lo general todos esos que dicen que empalaba en la parte de atrás eran musulmanes, que obviamente estaban o como espías o que directamente iban a atentar para matarlo o que estaban haciendo destrozos en el pueblo. No con la gente de Valaquia ni de Transilvania, eso es una mentira. No, solo una o dos veces nada más. A menos de que ellos hayan cometido algún acto que, según su juicio, tuviera esta pena. Como por ejemplo, se dice mucho que él tenía una copa totalmente de oro con incrustaciones de piedras preciosas y la solía dejar en algunas ocasiones en la fuente principal donde la gente iba a tomar agua. Y había un letrero, decía, tómala si es que es tuya. Si tú osabas hacer eso, pues y era segurito que te esperaba la estaca en la plaza del pueblo. Pero pues era duro, era, ¿cómo dice el meme? Eres cruel, pero justo. Así, justo así. Y pues ven, esas son algunas de las pequeñas historias que pude recopilar y que me gustaron mucho de él. En realidad, Vlad nunca estuvo en contra de su gente, por eso es que hoy se le levanta una estatua y se le nombra héroe nacional. Ojo ahí. El chisme más potente, por así decirlo, se lo debemos al señor del apellido Stoker. Y es que él hizo un libro allá por 1890 y pico, donde prácticamente el mundo concuerda que el hijo del dragón fue la inspiración para su obra Drácula. Pero esto es una vil mentira. Y te voy a explicar, recalco, por qué Drácula no fue la inspiración para el libro de Bram Stoker de nombre Drácula. Nada que ver, ahí te va, fíjate. Ahora sabemos que existen unos manuscritos olvidados de Bram Stoker, y fue su bisnieto, Grace Calder Stoker, quien los sacó a la luz apenas hace unos años atrás. En esos manuscritos, hechos de puño y letra de Bram Stoker, afirma que él y su familia tuvieron un encuentro sobrenatural con una muchacha que era quien le cuidaba de niño. Y es que, para ponerlos en contexto, Bram Stoker fue un niño demasiado débil, tenía una salud tan delicada que muchos creían que él no iba a sobrevivir. Pero a su vida llega una muchacha o niña, lo que pasa es que se dice que aparentaba 15 años, de 15 a 16 años, pero esa muchacha, por lo que platicaba, nunca había podido tener esa edad. Total que la muchacha llega, pide trabajo, le dan pues la encomienda de cuidar a Bram Stoker mientras de que él se encontraba en cama, porque supuestamente duraba muchísimo tiempo en cama. Pocas veces era cuando se levantaba. Y esta muchacha le ayuda a salir de su enfermedad. Pero bueno, no quiero salirme mucho del tema, pero ahí te va. Una noche prácticamente estaba moribundo. No estaba la niña con él. Entonces la mamá y el papá mandan a su hermano, al hermano de Bram Stoker, a buscarla. Después de mucho preguntar por ella en el pueblo, nadie sabía dónde se encontraba. Y llega en la madrugada, abre la puerta, la muchacha esta se mete con Bram, lo encuentra sin aliento de vida prácticamente, les dice, sálganse todos, nadie puede estar conmigo, y toda la noche se encierra con él. A la mañana siguiente, Bram Stoker se levanta como si nada hubiera pasado. De hecho, dicen que se levantó chapeteado y con fuerzas, cosa que nunca le había pasado a Bram hasta ese momento. Cuando la muchacha se pierde porque nadie sabe a dónde se va, simplemente se despide de ellos. Hay un contexto, por supuesto, pero es que la historia se haría muy larga. Cuando le preguntan a Bram qué fue lo que le pasó, él dice que no recuerda bien, pero que la niña lo toma en sus brazos, se hace una herida, no recuerdo si fue en el pecho o en la muñeca, y le da de beber a Bram Stoker. Entonces le dice que ella no puede hacer eso muy seguido, pero que tiene que hacerlo porque no desea que muera. Entonces le da de beber a Bram Stoker y Bram Stoker entra como en coma, se levanta en la mañana con fuerza, con ganas de vivir y demás. Y cuando voltea a ver a la muchacha, ella está tapada como con una capa que le cubre la mitad del rostro, pero él alcanza a ver que no es la misma niña de 15 años, la misma muchacha, la misma señorita. No, es como una anciana.
Entonces ella se cubre por completo y le dice que lo ve muy pronto, no le dice cuándo, pero le dice que va a regresar. Entonces ella sale tapándose, la familia de Bram Stoker alcanzó a verla también, iba encorvada. La piel no era una piel sedosa, no era una piel de una muchacha, era una piel arrugada como de viejita, y se va y no la vuelven a ver de día. A ella no la vuelven a ver de día. Años más tarde, Bram regresa al pueblo donde él creció, la busca, no la encuentra y se va y recorre los pueblos de alrededor. Ahí la encuentra y curiosamente dice que era la misma muchacha de 15 años que él había dejado aquella noche antes de que se transformara en una viejita. Eso fue lo que a Bram Stoker lo llevó a escribir el libro El No Muerto. Ese libro de Drácula no se llamaba Drácula, se llamaba El No Muerto y estaba basado en todo lo que vivieron con la muchacha y una entidad más grande y oscura que la controlaba. Esa entidad oscura parece ser que la reprendió por haber salvado a Bram Stoker. Por cierto, antes de que se despidiera de Bram Stoker, le dijo que eso que ella había hecho, darle de beber su sangre, lo iba a mantener fuerte y con vigor unos años. No, es una historia de verdad que es alucinante. Pero en ese libro lo que él plasmaba era esa historia, no la del conde Vlad Tepes, no. Pero ahí te va porque Vlad Tepes llega y se adueña de ese libro. ¿Sí? Va. Desafortunadamente, justo para el tiempo en el que Bram Stoker termina de escribir este libro, El No Muerto, los crímenes de Whitechapel estaban al rojo vivo. De hecho, le estaban abriendo el telón para que entrara el mismísimo Jack el Destripador a escena, lo que obviamente tenía a Inglaterra sumida en un pánico total. Cuando Bram Stoker llega y toca, me parece que 8 casas de impresión, le dicen que no pueden, por más que quieran, imprimir aquel libro, la primera edición. ¿Por qué? Bueno, primero por los crímenes. Segundo, porque Bram Stoker aseguraba que el mal era palpable, que el mal existía y que estaba afuera de los poblados, en los bosques de lo que hoy es Inglaterra. No era una historia de fantasía, él lo plasmó como un hecho 100% verídico. Por supuesto, censuraron este libro, le tacharon las 100 primeras páginas de su borrador. Pues intentó negociar con las personas y llegaron a un acuerdo. Si él cambiaba ese inicio del libro, entonces se lo iban a poder imprimir. Bajo estas condiciones, él comienza a estudiar, él sabía muchas cosas de los Cárpatos, él estaba muy relacionado con ese ambiente y recordó a Vlad Dracul Tepes. Entonces él agarra a su personaje principal, la oscuridad aquella que tenía a la muchacha sometida, y le cambia el nombre, le pone Vlad Dracul Tepes y empieza a cambiar esas 100 hojas hacia la vida del conde, de lo que ya en aquel momento se conocía como Drácula. Y entonces es ahí cuando Vlad Dracul se convierte de un guerrero atroz a un vampiro Drácula, el inmortal. Y bueno, ya después de que el señor del gorrito de duende entra al libro de Drácula de Bram Stoker, pues lo demás es historia. Pero todo esto que te cuento no lo digo yo, lo dicen las memorias publicadas por el cofundador de Microsoft, Paul Allen. Paul Allen era un devorador de libros y antes de morir logra comprar un lote de varios temas. Se dice que cuando Paul revisa estos documentos y se da cuenta que ahí venía un borrador de lo que es El No Muerto de Bram Stoker, le llama a la familia de Stoker, que eran conocidos, y ellos revisan, se le llama a hablar a un grafólogo, efectivamente dan por sentado que aquella era la letra de Bram Stoker, y es así como que esta pieza del rompecabezas regresa y nos cuenta la historia verdadera que hay detrás de Drácula, que no fue el conde, sino más bien una entidad oscura que acechó por mucho tiempo a los Stokers y que incluso Bram decía que casi mata a la familia completa. Esa historia se las voy a contar luego, ya por ahí como por noviembre, octubre, más o menos para que quede ad hoc y se den cuenta de este temazo del no muerto. Bien, ahora sí que ya aclaramos por qué Stoker habla del hijo del dragón.
y de que en realidad este no tuvo nada que ver con los vampiros reales que asediaron a esta familia, quédate con esto en mente, porque seguimos con la historia del hijo del dragón, el héroe de Valaquia. Aquí no termina. Ahora sí, déjame traerte hasta el día de hoy, y es que dejando atrás las leyendas y mitos del conde, resulta que en el 2021, cerca de 6 científicos israelíes llegan extasiados a Italia, porque siendo parte de un montón de intelectuales autollamados Historia Química, obtienen un permiso de las autoridades de Rumania para tomar muestras de proteínas provenientes del mismísimo conde Drácula. Estos hombres de ciencia se la han pasado buscando personajes históricos para estalquearlos a nivel químico. Esta vez era el turno de Vlad. Ya estando en Rumania, ellos comienzan a buscar pertenencias del conde, algo que pudiera darles ADN, alguna pertenencia que hubiera resistido al paso del tiempo y que pudiera darles la tan anhelada muestra. Se supone que después de mucho rogarle a las autoridades, obtienen acceso a 3 cartas que al parecer fueron marcadas por sudor, por saliva o incluso lágrimas del conde. Y de ahí, de esos antiquísimos papeles, rescataron las proteínas necesarias que guardaban en su superficie los documentos. El proceso en sí dicen que fue muy rápido. Utilizaron 2 plásticos ionizados que se colocaron sobre las posibles muestras. Las placas se supone que absorbieron las proteínas depositadas desde hace más de 600 años. Y si te preguntas si esto es posible, bueno, uno de estos científicos, Glenn Silverstein, explicó que el ADN se destruye con el paso del tiempo. En cambio, las proteínas pueden durar bajo las condiciones óptimas millones de años. De verdad que lo que hace la biotecnología es más que magia. Según lo que nos contaron estos científicos, fueron 3 años los que necesitaron para estudiar a fondo las enfermedades del conde. Estudiaron su alimentación, su medicación y hasta el entorno en el que se desarrolló Drácula. No obstante, su investigación fue dirigida principalmente a los marcadores biológicos y a los microbios que vivían dentro del conde. Y bueno, entre las enfermedades que lograron ubicar fueron la arteriosclerosis y la hemolacria. Estas 2 enfermedades hacen endurecer las articulaciones del cuerpo, al grado que en los ojos obstruyen las venas de la retina, por lo que le daría al paciente una conjuntivitis tan grave que en este caso, siendo el conde el paciente, le daría periodos en los cuales él tuvo que haber llorado sangre. Sobre el resto de proteínas, 9 en total, el grupo de científicos decidió guardar silencio hasta no tener en un documento plasmado de qué se trata exactamente. Y es que son hasta cierto punto desconocidas. Lo curioso es que uno de estos científicos, de apellido Slana, adelantó brevemente que en una de estas 9 proteínas se pudo localizar algo, es como un gen que pudiera hacer que hiciera que la boca de Vlad se viera un tanto anormal, o los incisivos superiores o los caninos variarían de tamaño, o bien la dentadura fuese un poco más pequeña y los caninos se apreciaran un poco más largos. Como quiera que fuere, hasta nuevo aviso no vamos a tener más información sobre el descubrimiento, pero ya va muy claro de qué va todo este asunto. Aquel conde, pues, de apariencia blancuzca, rasgos afilados, ojos extremadamente rojos, que le rehuía a la luz solar, quizá no haya sido del todo una leyenda. Nos toca pues ya nada más esperar noctámbulos para ver qué más pueden decir los estudios sobre este enigmático personaje, que por cierto, mucha de su leyenda nació porque sabemos que él murió en manos de los otomanos, pero lo curioso es que su cuerpo jamás fue encontrado y los musulmanes aseguraron no tenerlo. El tatarabuelo de Suleimán el Magnífico, Mehmed II, que en ese momento era el sultán del Imperio Otomano, debió haber entregado el cuerpo de Vlad Tepes por diplomacia, pero ambas partes juraron que después de entrar en batalla jamás se supo nada de él. Todo esto que te cuento fue lo que cerró con broche de oro la leyenda del temido conde Drácula, el inmortal, que aún hoy en día, según nos cuentan las leyendas, en forma de niebla verde,
pasea por los alrededores del antiguo castillo de Bran, castillo que en vida fue del conde, y todo parece indicar que en las noches de luna llena, cuando por fin se les cierra la puerta turística a cientos de personas, entre los aullidos de las bestias nocturnas, una espesa niebla sube desde las faldas del Shilmawe, la fortaleza que aún hoy en día se encuentra entre la frontera de Transilvania y Valaquia. Bien, Noctámbulos, hasta aquí dejo uno de mis temas favoritos. Me gusta asumir que también es uno de tus temas favoritos, y si no es así, no me digas nada, quédate callado, no pasa nada, déjame vivir en mi mundo rosa. Y también te dejo mi Instagram. Ya sabes que tienes que darle seguir, porque por ahí de vez en cuando subo historias en donde te digo si todo va bien con el canal. Y uno que otro preestreno también de lo que voy a subir, pero tienes que ver las historias, en dado caso de que haya. Por lo demás, ya sabes que yo calladita me veo más bonita, ni ruido hago ahí en Instagram. Las fuentes consultadas, por si tienes alguna duda, están en la descripción. Y ya sabes que si me apoyas con tu like, tu comentario, y si de tu ronco pecho nacería mandarle este contenido a tu hermana, a tu mamá, a tus amigos, a quien tú quieras, yo te lo agradecería mucho, de verdad. Mucho, mucho. También en tus redes sociales. Gracias, boludo. Ahora sí, yo me voy, pero no me voy sin antes decirte algo que es súper importante. El misterio también es cultura. Y tú y yo solo nos despedimos para reencontrarnos de nuevo. Chao, Noctámbulo, que no se te olvide lo que te dije. Adiós. Nos vemos el próximo domingo. Chao.